Estimadas alumnas y estimados alumnos de primer grado de secundaria, nos complace estar con ustedes en una sesión más de Aprende en Casa 2, correspondiente a la asignatura de Matemáticas. Mi nombre es Juan Carlos Martínez y mi compañero es el profesor Alejandro Sandoval. Es un gusto acompañarles y deseamos que durante el desarrollo de esta sesión se apropien de los aprendizajes que estudiaremos. Gracias, profesor. Tomen nota de la información que consideren importante y si lo necesitan pueden volver a ver la sesión. Recuerden que el estudio constante es la llave del éxito. Iniciamos. En esta ocasión trabajaremos un tema relacionado con la elaboración de gráficas circulares, también llamadas gráficas de pastel, a través de tablas de frecuencias. Obtenemos la medida de los ángulos que corresponden a cada sector de la gráfica circular y el porcentaje que representa cada una de las categorías que se tengan. Asimismo, identificaremos los elementos principales de una gráfica circular. Alumnas y alumnos, les recomendamos tener a la mano su cuaderno de la asignatura o en su defecto hojas reutilizables, lápiz, goma, transportador, regla, compás y su libro de texto de la asignatura de Matemáticas. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y reglete. Revisaremos la siguiente situación y utilizaremos algunos datos para elaborar una gráfica de pastel. Alumnas y alumnos, pongan mucha atención y vayan tomando nota de la información más relevante. Mi tío Lucas vende aguas en un parque de su colonia. Cada lunes va a surtirse de la fruta y los jarabes necesarios para hacer sus preparados. Para evitar excederse en las compras o bien comprar menos de lo necesario, realiza un registro de los litros de agua de cada sabor que vende en el día. Por ejemplo, la última ocasión contabilizó 80 litros de agua. Esto también le permite conocer cuáles son los sabores que menos vende y así poder cambiarlos para obtener mayores ganancias. Observen cómo realizó el registro el tío Lucas. Cada vez que vendía un litro de cierto sabor, colocaba una marca, formando grupos de 5 marcas para facilitar su conteo final. Así obtuvo este registro. Alumnas y alumnos, ayudemos al tío Lucas a organizar mejor la información del registro que realiza de las ventas del día. ¿Cómo podrían organizar mejor esta información? Correcto, con una tabla de frecuencias. Pero para que la información sea más evidente para tu tío Lucas, realizaremos una gráfica. En este caso, una gráfica circular o de pastel. Este es un gráfico en donde se delimitan sectores como si se trataran de rebanadas de un pastel. Pongan atención al siguiente audiovisual. En esta cápsula hablaremos de un tipo de gráfica muy útil y además muy popular, la gráfica circular, también conocida como gráfica de pastel o gráfica de pie, por su semejanza con los postres redondos que se parten en rebanadas. El tamaño de una rebanada en una gráfica es proporcional al porcentaje que representa. También, al observar una gráfica, se puede captar la información de manera fácil y rápida. Veamos un ejemplo en esta gráfica que representa el porcentaje de día y de noche durante diciembre en el silencio. ¿Qué parte del día tiene luz natural? Como puedes ver, la parte del día con luz es el 33%, lo que equivale aproximadamente a la tercera parte del círculo. También de forma inmediata, se puede observar que, en esa época, la noche es mucho más larga que el día. En una gráfica de pastel, lo importante es mostrar la fracción, porcentaje o proporción que le corresponde a cada categoría. El porcentaje siempre tiene que sumar 100. Como observaron en el audiovisual, los sectores de una gráfica circular se representan como porcentajes y deben sumar 100%. Para construir una gráfica circular, les sugerimos, alumnas y alumnos, anotar la siguiente tabla en su cuaderno. En la imagen podemos observar la tabla de frecuencias. En la primera columna colocamos sabores de agua, que vendió el tío Lucas. En la segunda columna, frecuencia absoluta, que se refiere al total de litros de agua vendidos de cada sabor. En la tercera columna, la frecuencia relativa, expresada en forma fraccionaria, que sirve para comparar los litros de agua vendidos de cada sabor.
y el total de litros vendidos durante el día. En la cuarta, la frecuencia relativa expresada con número decimal y en la quinta, porcentaje de las ventas que representa cada sabor. En los espacios para anotar los sabores de las aguas pondremos limón con frecuencia absoluta de 19, abajo Jamaica con 16 de frecuencia absoluta. En la siguiente fila, tamarindo con 16 de frecuencia absoluta. Posteriormente, horchata con 22 de frecuencia. En la siguiente fila, sandía con 7 de frecuencia. Y en la séptima fila colocamos el total, que es la suma de las frecuencias absolutas, que es 80. Lo primero que calcularemos será la frecuencia relativa, que como mencionamos anteriormente es el cociente de la frecuencia absoluta de cada dato, entre el total de datos. Por ejemplo, dividiremos los litros de agua que vendió de limón, que son 19, entre el total de litros de agua vendidos de todos los sabores, que son 80, y así sucesivamente para cada sabor. Como sabemos, el total de litros que vendió el tío Lucas en un día fue de 80 litros. Con este dato podemos calcular la frecuencia relativa de agua de limón. Para ello, obtendremos el cociente de la frecuencia absoluta, que son 19 litros, entre el total de litros, que son 80, dándonos como resultado 0.2375. Para el segundo sabor realizaremos lo mismo. Encontraremos el cociente de la frecuencia absoluta, que son 16, entre el total de los litros, que son 80, lo que da como resultado 0.2. Ahora realizamos el mismo procedimiento para el agua de tamarindo. Obtenemos el cociente de 16 entre 80, que es 0.2. Para la siguiente fila, que es el agua de horchata, será 22 entre 80, que da como resultado 0.275. Y para el último dato, el cociente de 7 entre 80 es 0.0875. Muy bien, ya calculamos la frecuencia relativa, tanto de manera fraccionaria como decimal. Ahora calculemos el porcentaje que representa los litros de cada sabor de aguas vendidas con respecto al total, ya que este dato nos ayuda a construir una gráfica de pastel, nuestro objeto de estudio. Para eso, multiplicaremos cada valor de la frecuencia relativa en número decimal, por 100. Comenzaremos con la frecuencia relativa del agua de limón, que es 0.2375 por 100, cuyo producto es 23.75. Así que podremos decir que la cantidad de agua de limón vendidas representan un 23.75% con respecto al total. Continuamos con el agua de Jamaica, que es de 0.2. Multiplicamos por 100 y obtenemos que el 20% de las aguas vendidas corresponde al sabor de Jamaica. El agua de tamarindo tiene la misma frecuencia relativa que el agua de Jamaica, que es de 0.2. Así que también representa el 20% de las ventas. La frecuencia relativa del agua de horchata es de 0.275. Si multiplicamos por 100, tenemos que 27.5% de las ventas que se tuvieron en ese día corresponden al sabor de horchata. Finalmente, calcularemos el porcentaje de aguas vendidas de sandía. Si la frecuencia relativa fue de 0.0875, entonces el porcentaje es de 8.75%. Correcto. Ya tenemos todos los datos necesarios para construir nuestra gráfica circular, que nos ayudará a mostrarle la información de una manera accesible a mi tío Lucas. Y así él podrá analizar, comparar y visualizar rápidamente la información. Analicemos el siguiente audiovisual que muestra los elementos de este tipo de gráficas para después continuar con la elaboración de nuestra gráfica. Veamos otro ejemplo para analizar los elementos que componen una gráfica. En el país, existen 10.9 millones de fumadores mayores de 15 años. De ellos, 8.1 millones son varones y 2.8 mujeres. De acuerdo con la encuesta global de tabaquismo en adultos, realizada en México en 2009, estos datos se pueden presentar en una gráfica circular para facilitar su comprensión.
Para empezar, en cualquier gráfica que realicemos, es muy importante poner un título para comprender mejor qué información contiene. Cada gráfica circular contiene sectores, que son las partes que componen al círculo y corresponden a la proporción o porcentaje que representa un valor diferente del conjunto de datos. Dependiendo de la información, el número de sectores puede variar. Del lado izquierdo encontraremos qué representa cada color. Esto se llama acotación, y su función es identificar los atributos o diferentes valores que forman el conjunto de datos. Como pudieron darse cuenta en el audiovisual, el sector es una parte del área de un círculo que queda comprendida entre dos radios. El radio es el segmento de recta que va desde el centro del círculo a la circunferencia. Y un arco es un sector de esa circunferencia. Les sugerimos, alumnas y alumnos, anotar estos elementos del gráfico circular para que los tengan presentes. En la imagen se muestra una gráfica circular con dos radios trazados que delimitan dos sectores. A la parte de la circunferencia que abarca un sector se le llama arco y lo pueden ver señalado en la figura. A cada sector le corresponde un ángulo central del círculo, que es proporcional al porcentaje que representa cada sector circular. Alumnas y alumnos, ¿ustedes saben qué otros elementos necesarios en nuestra tabla para construir un gráfico circular? Así es, necesitamos conocer la medida del ángulo central, que corresponde a cada uno de los sectores de la gráfica. Para ello, agregaremos una columna más a nuestra tabla, que llevará como encabezado el título ángulo central. Ahora bien, ¿cuál es la medida del ángulo que le corresponde a una vuelta completa delimitando la circunferencia de un círculo? Correcto, 360 grados. Tomaremos como base este dato para calcular los ángulos que corresponden al total de aguas vendidas de cada sabor. Muy bien, ahora utilizaremos los porcentajes que ya obtuvimos para calcular el ángulo de cada sector, ya que ese mismo porcentaje debe reflejar la parte proporcional de 360 grados, que represente cada ángulo. Para eso, multiplicaremos la representación de cada porcentaje como número decimal, es decir, la frecuencia relativa, por 360 grados. Comenzaremos con la frecuencia relativa del agua de limón, que es 0.2375 por 360 grados, cuyo producto es 85.5 grados. Continuamos con la medida del ángulo del agua de Jamaica, 0.2 por 360 grados, y obtenemos 72 grados. El agua de tamarindo también tiene una frecuencia relativa de 0.2, que multiplicada por 360 grados nos da como producto 72 grados. La frecuencia relativa del agua de horchata es de 0.275, y si multiplicamos por 360 grados tenemos 99 grados. Ahora calculemos los grados del ángulo que le corresponde a las aguas de sandía. Si la frecuencia relativa fue de 0.0875, entonces el ángulo que le corresponde es de 31.5 grados. Bien, ya hemos calculado los grados que le corresponden a cada uno de los sectores de los sabores de agua. Ahora comprobemos que son correctos. Para eso, debemos sumar las medidas de todos los ángulos y nos debe dar como resultado 360 grados. Corroboremos. 85.5 grados más 72 grados más 72 grados más 99 grados más 31.5 grados es igual a 360 grados. Finalmente, para construir la gráfica de pastel, alumnas y alumnos, les sugerimos usar su compás. En este caso, nosotros trazaremos una circunferencia de radio igual a 5 centímetros. Ustedes pueden usar las medidas que gusten. Comenzaremos con el agua de limón. Colocaremos el centro de nuestro transportador, como lo hemos visto en sesiones anteriores, en el centro del círculo y coincidiendo con el radio. Entonces marcamos 85.5 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Trazamos un segmento recto desde la marca hasta el punto inicial.
el centro del círculo. Esta sección representa 23.75%, que es el porcentaje que le corresponde a los litros vendidos de agua de limón. Ahora ubicamos nuestro transportador tomando como base el primer radio que trazamos y marcaremos un ángulo de 72 grados en sentido de las manecillas del reloj. Trazamos un segmento recto desde la marca hasta el punto inicial. Este sector representa el 20% que corresponde a los litros vendidos de agua de Jamaica. Seguimos el mismo procedimiento para los litros de agua de tamarindo. Marcamos y trazamos un ángulo de 72 grados, adyacente al anterior, que representa el 20%, correspondiente a los litros vendidos de agua de tamarindo. Haremos el mismo procedimiento para localizar los siguientes ángulos. 99 grados representa el 27.5%, que es la cantidad de aguas de horchata vendidas. Ahora, ubicamos a 31.5 grados, que representa el 8.75%, correspondiente a la cantidad de aguas de sandía vendidas. Listo, ya hemos terminado nuestra gráfica circular y ahora tu tío Lucas podrá analizar, comparar y visualizar rápida y sencillamente esta información. Alumnas y alumnos, anoten y respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es el sabor que menos vende? ¿Cuáles son los sabores que más venden? ¿Y qué sabores deberá mantener a la venta? Contestemos las preguntas con base en la gráfica que construimos. La primera pregunta es, ¿cuál es el sabor que menos vende? Alumnas y alumnos, observen la gráfica. ¿Cuál de los sectores tiene un menor ángulo o bien menor porcentaje? Así es, el agua que menos vende es la de sandía, por lo que podremos sugerir a mi tío cambiar este sabor. Ahora demos respuesta a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los sabores que más venden? Así es, el agua de horchata, ya que es la que tiene un sector más grande, o bien un porcentaje mayor, y como pueden observar, le sigue el agua de limón. Por último, ¿qué sabores deberá mantener? Correcto, para continuar con las ventas y asegurarse de tener ganancias, debería mantener las aguas de horchata, limón, jamaica y tamarindo. Como ya mencionamos, tu tío tiene pocas ventas de agua de sandía y deberá tomar una decisión que le ayude a mejorar las ventas. Quizás cambiarla por agua de coco. Esperemos que todo le salga bien. Profesor Alejandro, para seguir con el tema de estudio, como sabes, el INEGI es un organismo público responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. También capta y difunde información de México, que nos permite conocer las características de nuestro país. En su página podemos encontrar muchísima información de utilidad. Claro, como la información del Censo de Población y Vivienda que se realiza cada 10 años en todo el territorio nacional. Efectivamente, ese dato es correcto y recolecta mucha más información. Por ejemplo, una de las encuestas que realizan es para conocer el nivel educativo de la población con 15 o más años de edad. Analicemos la siguiente tabla, alumnas y alumnos. Tomen el registro en su cuaderno de apuntes. La tabla muestra el nivel educativo de la población con 15 años o más de edad en México en 2015, representada como porcentaje. Observemos que el 21.7% de la población mayor de 15 años de edad cuenta con estudios de nivel medio superior. Secundaria incompleta corresponde al 4.2%, primaria completa 15%, nivel superior 18.6%. Las personas que no especificaron su nivel educativo, 0.4% de la población. Secundaria completa 23.7%, sin instrucción 5.8% y primaria incompleta 10.4%. Ya veo, profesor. En la tabla, el indicador que dice media superior significa que 21.7% de personas en todo México que están en el rango de edad mencionado llegaron a este nivel educativo. Propongo que, para poder visualizar la información de forma más eficiente, tracemos una gráfica circular. Como ya mencioné antes,
pueden observar que los datos ya están dados en porcentajes. Por lo tanto, en esta ocasión no será necesario construir la tabla en la que incluimos las columnas de frecuencia absoluta, frecuencia relativa fraccionaria y frecuencia relativa decimal, quedando así directamente nuestra tabla con el porcentaje. Vaciaremos los datos en la siguiente tabla de 3 columnas para que una vez que obtengamos cada valor del ángulo que le corresponde a cada dato, concentremos los datos y así podamos construir la gráfica circular. A nuestra tabla que construimos con la información del INEGI, le agregamos una columna para representar la medida del ángulo central en cada caso. Ahora sumamos todos los datos para obtener el total, que en este caso es de 99.8%. Profesor, permíteme aclararles a nuestras alumnas y alumnos, quienes probablemente se estarán preguntando, ¿por qué la suma no llegó al 100%? La respuesta es que hay muchos casos en los que en las tablas de frecuencias, al momento de obtener las frecuencias relativas, obtenemos datos con gran cantidad de decimales, que terminamos redondeando o bien truncando, para poder manejarlos de forma más sencilla. Este es uno de esos casos. Lo más importante es fijar nuestra atención en que en ese total la diferencia con 100% no es muy grande, como podemos observar en el ejemplo de 99.8%. Por ello, consideramos que sí se cumple el 100% que se requiere para construir una gráfica circular. Para poder completar la columna correspondiente a la medida de los ángulos, como lo hicimos en el caso anterior, multiplicamos 360 grados por la representación del porcentaje como número decimal. Por ejemplo, cuando calculamos el 10%, basta con expresar la cantidad como 0.1. En casa, copien y completen la tabla en sus cuadernos. En la primera fila, el porcentaje es 21.7% y como su representación como número decimal es 0.217, multiplicamos 360 grados por 0.217, cuyo resultado da 78.12 grados. En la siguiente fila, el porcentaje es 4.2%. Entonces, multiplicamos 0.042 por 360 y obtenemos que el ángulo es de 15.12 grados. Para la tercera fila, tenemos el 15%. Entonces, multiplicamos 0.15 por 360 grados, que da 54 grados. En la cuarta fila, el porcentaje es 18.6. Al multiplicar 0.186 por 360, obtenemos 66.96 grados. En la quinta fila, el valor es 0.4%. Multiplicamos por 360 grados y tenemos como resultado 1.44 grados. La sexta fila, con el 23.7%, al multiplicar resulta un ángulo de 85.32 grados. La séptima, con 5.8%, da como resultado un ángulo de 20.88 grados. Y en la octava, con 10.4%, al realizar las operaciones, obtenemos el ángulo de 37.44 grados. Ahora que ya tenemos los ángulos, procedemos a construir la gráfica circular. Tengan en cuenta que primero debemos trazar la circunferencia, preferentemente con compás. Pueden utilizar de nuevo una circunferencia de 5 centímetros de radio. Alumnas y alumnos, ahora mostraremos los sectores y los ángulos que los están conformando. Ya saben que en su cuaderno deben trazar con el transportador cada uno de los ángulos determinados para poder visualizar el sector circular de cada indicador. Háganlo con cuidado y verifiquen que están obteniendo la gráfica correcta. Para construir la gráfica seguimos el mismo procedimiento que usamos en el problema anterior. Trazamos ángulos adyacentes de acuerdo con las medidas que obtuvimos y que registramos en la tabla de datos. Por las medidas obtenidas, redondearemos las medidas de los ángulos correspondientes. Marcamos un ángulo de 78 grados con el transportador.
obteniendo el sector del primer indicador, referente al nivel educativo media superior, con 21.7%. Enseguida trazamos un ángulo de 15 grados para el sector de la secundaria, incompleta, con el 4.2%. Para primaria completa, el ángulo es de 54 grados, que corresponde al 15%. El ángulo de 67 grados le corresponde a educación superior, que representa 18.6%. El quinto dato es no especificado, con el 0.4%. El ángulo que le corresponde es de 1.5 grados. Después marcamos 86 grados, que corresponde al 23.7% del nivel educativo secundaria completa. Ahora trazamos un ángulo de 21 grados, correspondiente a 5.8%, referente al indicador sin instrucción. Y por último, el ángulo de 37.5 grados que queda corresponde al sector de primaria incompleta, con un 10.4%. Muy bien, profesor. Yo sé que nuestros alumnas y alumnos hicieron su gráfica. Les propongo una actividad. ¿Qué tipo de información podríamos obtener de esta gráfica? Podrían anotar 3 preguntas que se pueden contestar a partir de la observación y análisis de la gráfica de pastel que construimos. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es el nivel educativo en el que se encuentra un mayor porcentaje de la población mayor a 15 años de edad? O incluso preguntas como, ¿qué tipo de educación tiene mayor cantidad de individuos con más de 15 años de edad? ¿La educación básica o la educación media y superior? Claro que sí, profesor. También podemos observar que hay una mayor cantidad de personas mayores de 15 años de edad que tienen la primaria incompleta, en comparación con la secundaria incompleta. Esto podría orientar acciones para implementar campañas en las primarias y así lograr que cada vez haya menos deserción y que más personas concluyan este nivel educativo. Los gráficos circulares nos ayudan a representar un conjunto de datos que están relacionados entre sí, representados como porcentajes. Esto facilita el análisis y la comprensión de los mismos, como vimos en los ejemplos anteriores. Gracias a estas representaciones se pueden tomar decisiones, como la realización de campañas para evitar la deserción escolar, para que cada vez más personas concluyan sus estudios, o para realizar investigaciones en donde se pueda determinar por qué un producto se vende con mayor frecuencia que otros. Así es, profesor. Las gráficas circulares se utilizan en otras áreas de estudio, como la medicina, la economía, el medio ambiente, entre otros aspectos de la vida cotidiana. Consulten en su libro de texto el tema de gráficas circulares. Verán que hay situaciones interesantes que podrán resolver, como las que revisamos en esta sesión. Profesor, estoy echando a volar mi imaginación y concluyo que las gráficas circulares se parecen a un reloj circular y sus manecillas que dan el tiempo y así podemos saber qué hora es. Así es, profesor. Y por la hora, sabemos que es tiempo de que termine esta sesión. Fue un gusto acompañarlos en este viaje de conocimiento por el mundo de las matemáticas. Los esperamos en la próxima aventura de Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.